Grabar. Ahí sí. Ya. Bueno, hoy lo que vamos a ver, continuando con lo que estábamos revisando ayer, vamos a revisar lo que tiene que ver con los test proyectivos, ¿ya? De ahí quiero detenerme un poquito y hacer referencia al cuestionario que hicimos la semana pasada, ¿ya? Porque me fijé que había una pregunta en particular que hacía precisamente referencia a la profundidad que puede tener un test de personalidad, eh, donde en el fondo la pregunta era si efectivamente un test de personalidad podía abarcar aspectos más profundos de la personalidad en este caso del candidato, y la respuesta era falso, porque eso lo hacen los test proyectivos, que es precisamente lo que nosotros vamos a ver hoy día, ¿ya? Los test de personalidad se encargan como tal cual ustedes vieron con el DIX la semana pasada, que es, en el fondo podemos identificar aspectos de la personalidad, pero que son más bien superficiales. O sea, en un cuadrante, si se recuerdan, donde el candidato podía ser introvertido, extrovertido, podía ser más racional o sentimental, en el fondo son cosas que son fáciles de poder apreciar, incluso visualmente, ¿ya? Estos test quizás vienen a darle un sustento más científico a esa observación, ¿ya? Pero eso, para tener claridad respecto a esa pregunta del cuestionario la semana pasada, porque me fijé que varios que tuvieron 6 se equivocaron solamente en eso, ¿ya? Entonces, los test que permiten ahondar en instancias más profundas del candidato a nivel de personalidad, a nivel de comportamiento, son los test proyectivos, que son los test que nosotros vamos a revisar hoy día, ¿ya? Los test de personalidad como el DIS solamente se encargan de entregar una previsualización de aspectos generales de la personalidad y de competencias básicas que la persona tiene, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy día precisamente se encarga ya de ahondar un poco más en aspectos que ya son más difíciles de poder evaluar con un test, en este caso de personalidad, ¿ya? Eso como para marcar una introducción a la clase de hoy también, y también para hacer una referencia al cuestionario de la semana pasada, que como les digo, me fijé que varios en esa tuvieron la tuvieron errónea, solamente se equivocaron en eso, tiene que ver con eso. Los test de personalidad nos permiten ver aspectos generales superficiales de la conducta del candidato. Los test proyectivos, que son los que vamos a ver a continuación, son los que nos permiten ahondar un poco más en profundidad, tal cual como lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Eso como manera introductoria. ¿Ya? También recordarles, chicos, que esta semana es más corta porque estamos en la semana final. ¿Ya? Entonces tenemos que terminar las clases mañana. Recuerden que hoy día terminamos con lo que es test proyectivo, mañana vemos lo que es el proceso de inducción y finalizamos con los contenidos de la asignatura. El jueves va a estar disponible el cuestionario, ya tal cual como han estado las semanas pasadas, sobre todo la última semana, disponible todo el jueves, ya, para que ustedes tengan tiempo de resolverlo hasta las 23:59. El viernes cierro con los promedios, los que tengan bajo 5.5 tienen que retirar un examen que va a ser el día sábado, ya, este sábado 26, va a estar disponible todo el día, va a ser un examen respuesta abierta, y el domingo finalmente se califican los exámenes y cierro toda la asignatura. Así que la asignatura está máximo cerrado el domingo a las 12 de la noche. Para que también lo tengan ustedes claro. Eso, para volver a repetir eso que me interesa que lo tengan claro respecto a los plazos que vamos a trabajar esta semana. ¿Ya? Vamos a pasar a lo que tiene que ver directamente con la clase de hoy. Ya, ahí sí. Entonces, lo que vamos a ver hoy día son, como ya les mencionaba, los test proyectivos, ¿ya? Los test proyectivos en el fondo son test que, como dice su palabra, proyectan aspectos de la personalidad del sujeto mediante distintas pruebas, ¿ya? Y que obviamente, como ya son más técnicos, digamos, ya abordan aspectos psicológicos más profundos, obviamente permiten ahondar en ciertas temáticas que otros test no nos permiten ahondar. ¿Ya? Y principalmente acá lo que estamos buscando conocer son temas de la conducta, de la personalidad, del comportamiento que tiene en este caso el candidato. ¿Ya? Y estos tests principalmente se clasifican en tres tipos. ¿Ya? Los estructurales, que en el fondo se basan en organizar algo de manera visual, cuando el candidato, como el test de Lucher que vamos a ver hoy día, le entregan una serie de colores y se le pide que elija el que más le guste y empiece a ordenarlo, ¿ya? Desde el que más le gusta hasta el que menos le
Esos son los tipos de test que se denominan estructurales, ¿ya? Los temáticos se basan más que nada en narrar una historia a partir de distintas imágenes. Generalmente acá el entrevistador o el psicólogo presenta al candidato una imagen y a partir de esa imagen el candidato tiene que empezar a construir una historia, ¿ya? Vamos a ver también ese tipo de test ahora. Y los que son expresivos o gráficos, que básicamente son dibujos, donde al candidato se le pide o realizar un dibujo o completar una imagen que a veces está dibujada a media, etc. ¿Ya? Completar palabras, etc. Que ya son test de orden más gráfico. Esos son los tipos de test proyectivos. Ahí yo hago una mención aparte con la grafología, ¿ya? No sé si alguien sabe lo que es la grafología. ¿Le suena lo que es la grafología? ¿No? Ya. No, profe. La grafología es a ver, hay una disciplina al interior de la psicología que se llama grafología, ¿ya? Que en el fondo se trata de, en el fondo a través de la escritura que tiene la persona, evaluar ciertos aspectos de su personalidad, ¿ya? En el fondo, por lo generalmente se le pide al candidato que firme, haga su firma, y el grafólogo revisa la firma y en función de cómo la persona haga la línea, el tamaño, la intensidad, el trazo, si es firme, no sé, puede identificar ciertos rasgos de personalidad, ¿ya? Eso también se considera como test proyectivo y en algunas empresas y algunas consultoras de recursos humanos utilizan esta técnica, ¿ya? A veces al candidato le piden escribir, por ejemplo, una carta, escriba su biografía en no más de 10 líneas, por ejemplo. Eso precisamente para después hacer un análisis grafológico, ¿ya? Para ver la letra. Entonces, a través del tipo de letra de la escritura del candidato, determinar ciertos aspectos psicológicos de la personalidad del candidato, ¿ya? Eso no tiene un sustento científico, ¿ya? O sea, se utiliza, pero en la práctica no tiene un sustento que diga que efectivamente la grafología sea una ciencia que pueda predecir ciertas conductas a través del análisis de la escritura, ¿ya? Eso no está validado. A pesar de que se usa, no tiene una base científica. También, y por eso lo dejo un poco aparte. No la dejo entre los test proyectivos porque no necesariamente constituye un test proyectivo. Puede ser una disciplina alternativa, pero que en este caso, para efectos prácticos, nosotros no la vamos a considerar como parte de los test proyectivos, ¿ya? El primero, ¿ya? Que yo me imagino que ustedes lo han visto, que se llama el test de Zülliger. El test de Zülliger es el test y cuando al candidato se le presentan imágenes. Y respecto de las imágenes que se le presentan al candidato, que tiene distintas características, él tiene que decir qué ve, ¿ya? Y una vez que dice que ve, tiene que identificar figuras, formas, humanas, otros animales, etcétera, lo que sea, porque usted es bastante abierto en el fondo. La única instrucción que se le da al candidato es, dígame lo que usted está viendo, ¿ya? Entonces, una vez que el candidato identifica ciertas personas, objetos en la imagen, se le vuelve a consultar, ya. ¿Cómo llegó a identificar eso? ¿A través de qué? Del contorno, de la sombra, de los colores. De ahí el candidato tiene que responder cómo llegó a ver esa imagen, ¿ya? Aquí lo que se está, la información que se está recolectando hace mención a las dos cosas, a qué es lo que puntualmente ve el candidato y también cómo llega a esa imagen, ¿ya? Básicamente el test de Zülliger en su análisis se basa en un proceso, en los procesos como de visualización que tiene el candidato de esta imagen, que es lo primero que ve. Y hay obviamente un manual, ¿ya? Esto no tiene una revisión que al ojo, por decir de alguna forma, ¿no? Sino que tiene una estructura que está en un manual Zülliger, que yo lo tengo y si alguno lo quiere yo se los puedo compartir, donde de acuerdo a las respuestas que va dando el candidato, se van clasificando y se van estableciendo ciertos patrones de conducta, ¿ya? Y que tiene que ver básicamente con conductas muy profundas del candidato y cómo reacciona frente a ciertas situaciones, ¿ya? Evalúa mucho ciertas situaciones de comportamiento del candidato, ¿ya? Profe, ¿lo puede mandar después? Sí, o si quieren, miren, se lo voy a mandar y ahora igual lo vamos a ver como con un ejemplo gráfico, ¿ya? Aquí vamos a analizar la primera lámina y se los voy a mostrar igual para que lo vayamos viendo. Son tres láminas, esa y esa, ¿ya? Ojo, este test antes se llamaba el test de Rorschach, ¿ya? El test de Rorschach tenía cerca de 30 imágenes, ¿ya?
y que estaba netamente orientado a lo que es la psicología clínica. De hecho, este test se aplicaba directamente para identificar patologías, o sea, gente que tenía algún tipo de desviación, algún tipo de problema de cognitivo, por ejemplo, se le aplicaba este tipo de test, ¿ya? Y se adecuó, se adaptó, quedó solamente con estas 3 láminas, y ahora se llama test de Zulig, ¿ya? Ahora, ¿cómo se aplica este test? ¿Ya? Yo, como les comentaba, al candidato se le presenta esta imagen tal cual como está. Esta imagen es en blanco y negro. ¿Ya? Si se fijaron, las otras son en colores. ¿Ven? La primera, intencionalmente, es en blanco y negro. ¿Ya? De acuerdo a la descripción, esta es una de las principales láminas que tiene el test. ¿Ya? Es la que interpreta el pensamiento profundo del sujeto. ¿Ya? Supone que la falta de color, el hecho de que solamente sea blanco y negro, permite que el sujeto pueda describir cosas que quizás no tenga tan claras, ¿ya? En el fondo acá se está evaluando eso, cómo describes algo que quizás no lo tienes tan claro, ¿ya? Por lo general, como dice acá, y efectivamente es así, el candidato en esta lámina es donde entrega la mayor cantidad de información, o sea, es decir, donde ve más cosas, ¿ya? Y obviamente se toma como punto de partida posteriormente para evaluar lo que viene posteriormente, ¿ya? Acá uno la ve, en realidad hay una mancha, pero se pueden identificar varias cosas. Generalmente uno va por un tema natural, va a tender a asimilar ciertas formas con imágenes que uno ya conoce, imágenes humanas, imágenes animales, etc. Entonces uno tiende a asimilar ciertas cosas, ¿ya? Por ejemplo, si le pregunto a ustedes qué ven, aquí no hay respuestas buenas y malas, acá uno puede ver muchas cosas. ¿Qué se ve en esta imagen? Profe, yo veo como un insecto. ¿Kate? ¿Pues un insecto? Un insecto. Ya, alguien más estaba hablando. Yo veo a Lucifer, tal cual. La cara que está arriba. Igual. Claro, así como lo más demoníaco posible. Es que, profe, es que igual como... La parte de abajo le da una pero... asociación como a la parte pélvica. Ya. Jimena también está diciendo como algo. una hoja. Hay una hoja también. Sí. Es que, por ejemplo, yo nunca he hecho esos test, porque nunca he trabajado, pero por lo que me han contado, siempre hay como relatar como algo más bonito, podría decirse, porque si decimos, no sé, pues un diablo, cosas así, ya te van a tomarte como por otro lado. No, Y si se dice que era, a mí igual me habían dicho que cuando decían que era, si te pasaban lámina, tú tenías que decir que hay como conejito, cositas súper lindas. Sí, Y en los como colores, mariposa, cosas así, que ahí le veía el ojo, cosas así. en los colores tenías que decir que era rosado, blanco, porque si decíais rojo o negro, no, agresivo, al tiro. Sí, es verdad. Ya, hay harto mito en torno a eso. A ver, en Como general. una figura como un insecto. Sí, ahora, lo que uno ve no es tanto. Ya, si en el fondo es la segunda pregunta que yo les comentaba, es donde el psicólogo recaba más información, ¿ya? Porque, ya, por ejemplo, les pregunté, ¿qué vieron? Alguien dijo que había visto un insecto. ¿Quién dijo eso? Yo, profe. Okay, ya. ¿Por qué viste un insecto? ¿Qué te hace pensar que es un insecto? ¿Qué te hace...? Más que más por la forma, el aspecto que tiene, porque yo le veo así como las patitas, adelante Contorno. tiene como pinzas, claro. Es lo que Ya, yo veo. ya. Ya, por ejemplo, esa es una respuesta que se espera, digamos, por el contorno, por la forma. Otra cosa es por los colores, porque creo que Jimena dijo que veía una hoja, ¿cierto? Que está como al revés. Profe, como una hoja al revés, como seca, como siempre tienen como cositas. Sí, efectivamente. Entonces, ¿y tú por qué la viste? No, porque tiene como forma como hoja, cuando algunas como cuando se secan, como se quiebran a los laditos, cosas así. Pero se nota porque tiene un color más oscuro que el resto de la imagen, ¿cierto? Sí, como una sombra. Claro, también. Entonces también por los colores también se visualizan. También el rostro que vieron, que se le pueden asignar una serie de características, tanto buenas como malas, eso depende de la persona, también es de las respuestas más comunes. Entonces generalmente se habla de un insecto o de un escarabajo. Yo en lo particular veo como un escarabajo, el rostro y esta hoja que está al revés, ¿ya? Entonces, ese tipo de respuesta, a ver si tengo abierto el archivo. Ah, sí lo tengo abierto.
el manual que yo les comento, así lo vamos a ver rápidamente, porque si no, nos vamos a tardar mucho. Esta es la tabla de codificación, ¿ya? Pero más que eso, me interesa eso. A ver, ya. Hay un ejemplo, una mariposa apoyada sobre una hoja, dos personas bailando alrededor del fuego, una paloma volando entre las nubes. Esa es por ejemplo, una descripción que da una persona, ya que seguramente debe ser de la lámina que vamos a ver a continuación, ¿ya? ¿Cuál es la definición? Se describen dos o más objetos, ¿ya? También se describe eso, si una persona, o hay personas que ven una cosa, y personas que ven dos cosas, y personas que ven muchas cosas, ¿ya? Por lo menos uno de ellos requiere una forma específica o se le describe de tal manera que se genera una necesidad de una forma particular, ¿ya? Entonces, una respuesta sí, como la que dio esta persona, acá esta respuesta de la mariposa, tiene un código 0 y se categoriza como una respuesta de síntesis, ¿ya? Hay otros tipos de respuestas, por ejemplo, la cabeza de un lobo, un árbol, el corazón de un ciervito, etcétera, dos personas, se clasifica como respuesta ordinaria y tiene un código O. Y después con eso se va haciendo una serie de tabulaciones para llegar al resultado de la persona, ¿ya? Es súper largo este proceso de tabulación del Zulik, ¿ya? Es súper largo. Si alguien lo quiere como ahí, pues se los voy a mandar a todos en realidad para que lo tengan. Interesante, que lo vayan conociendo en el fondo para que sepan que más allá de las respuestas que da el candidato, obviamente hay un proceso posterior de codificación de cada una de las preguntas, ¿ya? Independiente de la respuesta que ustedes den, cuando les muestren este test, hay un proceso de codificación detrás de eso, ¿ya? Ahí sí, ya. Esta es la segunda lámina, ¿ya? Si se fijan, acá ya es distinto porque de partida tiene colores y tiene más objetos. La otra era una forma única, ¿cierto? Esta tiene más objetos, ¿ya? Y también al tener colores se pueden ver otras cosas, ¿ya? Lo que hace referencia a esta lámina en particular habla del tipo de organización del sujeto, ¿ya? Es decir, ¿cómo tú organizas esta imagen? ¿Qué ves primero? ¿Ya? ¿Ves elementos juntos, ven separados, se están relacionando? ¿Cómo organizas tú la imagen? Eso es lo que se está evaluando particularmente acá, ¿ya? Acá se ven varias cosas, no sé, ¿alguien quiere decir si ve algo? Hay como imágenes súper nítidas. Yo lo ¿Un veo león? por separado. Hay un león, sí, hay muchas cosas distintas. ¿Qué otra cosa ves? Janice parece que estaba diciendo algo. Las veo por separado. Peces. Sí, pues hay elementos, distintos elementos acá, no es una sola imagen, ¿ya? Es un jabalí, algo así. Como jabalí. Sí, hay como unos animales de frente que pueden ser jabalíes, también los verdes también pueden ser unos peces, y en Yo general lo aquí veo como un acuario. también puede ser, si se fijan, Pero ¿Mm? se ve como un barco, si es que no me equivoco, al medio, la imagen roja. También puede ser que se pueden ver un montón de cosas. En general, yo cuando les pregunto, o sea, no hay preguntas buenas y malas. Aquí se pueden ver una serie de características. Pero si se fijan, a diferencia de la anterior, esta imagen al tener el color, da la impresión de tener movimiento, ¿no? Porque la anterior se veía como fija, la blanco y negro. Esta ya puede evidenciar algún tipo de movimiento. Para mí sí, porque por ejemplo esos dos animales que están abajo como de frente como que vienen, ¿o no? Al tener como una especie de degradé, da la impresión de que se estuvieran moviendo, por lo menos la impresión que me da a mí, no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Entonces, Como si se fueran acercando. claro, como que hubiera movimiento en la imagen, a diferencia de la anterior. Entonces también en esta fase, en esta lámina se evalúa eso, los movimientos que el candidato percibe, ¿ya? Si se están acercando, por ejemplo, decir dos animales que se están acercando, o no, dos animales que se están enfrentando, obviamente es distinto ahí cómo se caracteriza el tipo de movimiento, a pesar de estar viendo la misma imagen, ¿ya? Y esta es la tercera, ¿ya? Es parecida a la anterior porque también son varias imágenes, ¿ya?
también da la sensación de un poco de movimiento, ¿ya? Y lo que evalúa esta lámina tiene que ver con la relación interpersonal, ¿ya? Y básicamente tiene que ver cómo describen a las personas y cómo describen sus relaciones de la misma persona con el resto, ¿ya? Eso es lo que tiende a interpretar esta tercera lámina, ¿ya? Que tiene que ver más con el tema social del candidato, con el entorno social, cómo se vincula y cómo se ve él y cómo ve a las demás personas, ¿ya? Aquí, bueno, igual se ve movimiento, no sé si alguien ve algo en particular. Sí, profe, sí se ven en movimiento. De hecho, yo veo 2 personas jugando Sí. y hay 2 más atrás. Yo pensé que eran Ay. ninjas. Son 2 personas. Pero son 2 personas. Se ve como si fueran ninjas, de hecho, igual lo vi. Es que claro, puede ser cualquier cosa. Yo generalmente acá veo unos titiriteros, como que los de negro tienen, los monitos de abajo son como los títeres de los monos negros, como que los estuvieran moviendo. Entonces, ese tipo de cosas son las que el psicólogo vería, interesante, ese tipo de respuestas, ¿no? Porque obviamente ve un mono moviendo, como manipulando a otra persona, otro mono, no sé, ahí, bueno, las respuestas pueden ser muy amplias, ¿ya? Eso, entonces, todas las respuestas que pueden ser como. Por eso también quiero hacer el ejercicio de preguntarles qué veían, porque puede ser muy amplia, se terminan tabulando, codificando, entregándole un código y terminan dando una descripción numérica finalmente del candidato. Ese es el proceso de revisión. Entonces, si tienen tiempo, revisen la pauta de revisión que yo les voy a enviar, porque en el fondo les permite clasificar la respuesta, ¿ya? De algo tan amplio y tan cualitativo que es responder que veo una imagen, se puede llegar efectivamente a un número. Y ese número en el fondo nos permite clasificar al candidato dentro de ciertos tipos de personalidad, ¿ya? Ese es el Zuliger. Yo diría que de los más usados. Ahora, Profe, ¿sí? pero ese test uno lo puede hacer. O sea, está calificado como para hacerlo. No, estos test solamente lo pueden hacer, lo aplican los psicólogos. Todos los test que estamos viendo ahora son aplicados por psicólogos. No los puede hacer un entrevistador. Como el TICS, por ejemplo, que sí lo podríamos aplicar nosotros, que fue el test que hicimos la semana pasada. Aquí solamente lo estamos viendo para que ustedes obviamente conozcan cuáles son las herramientas de selección. Muchas veces quizás no les va a tocar aplicar, pero sí les va a tocar, por ejemplo, explicarle al candidato qué va a hacer, ¿ya? En una primera instancia, cuando el candidato llega, mira, te van a aplicar el test de Zuliger, que consiste en tener esto, muchas veces la explicación precisamente se la tiene que dar usted, ¿ya? Entonces, la idea es que si bien nosotros no aplicamos esto, tenemos que conocer obviamente en qué consiste, ¿ya? El segundo test se aplica menos, pero se aplica, digamos, tiene que ver con el test de percepción temática de Murray, ¿ya? Generalmente lo que consiste este test es en que al candidato se le aplican o se le muestran unas imágenes, ¿ya? Y a partir de eso, el candidato tiene que comenzar a narrar una historia, ¿ya? A diferencia del test anterior de Zuliger, no tiene una codificación ni una clasificación en el fondo. O sea, precisamente considerando la pregunta que hacía la compañera recién, un psicólogo, de acuerdo a su expertise, puede emitir un informe, ¿ya? Pero básicamente ese informe lo va a emitir a partir de la percepción del relato del candidato en este caso, ¿ya? No hay un proceso de gráfico, de tabulación, no, simplemente Profesor, la interpretación que le da el psicólogo, ¿sí? ese es como, me parece que una vez lo revisé. Es como, a ver, es una imagen y abajo te ponen unas líneas para que tú realices la narración. Tiene dos formas, precisamente. Estas son las fotos, ¿ya? Y a todo esto yo considero que ya deberían actualizar Y yo las hice fotos. la del niño. Sí, estas fotos son literalmente del siglo pasado, yo creo que igual ya deberían trabajar en una versión siglo XXI donde las fotos estuvieran un poco más actualizadas. Efectivamente, como dice la compañera, consiste en eso, al candidato se le presenta la imagen y tiene dos formas, yo he visto las dos formas, una en que solamente está la imagen, tal cual como ustedes lo están viendo en pantalla, o hay otra imagen en que precisamente abajo hay un pequeño relato, ¿ya? Entonces, cuando está el pequeño relato, de alguna forma la historia ya empieza y el candidato la tiene que continuar, ¿ya?
Cuando solamente está la imagen, el candidato tiene que partir de cero. Entonces, básicamente, acá se le indica al candidato, por ejemplo, la imagen del niño. Ya, mira la imagen. Cuéntame qué pasa a partir de la historia. No se ve muy bien en la imagen, pero un niño mirando un violín, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué pasó? Entonces ahí obviamente el candidato tiene que empezar a relatar una historia y ese proceso de construcción del relato es donde el psicólogo empieza a tomar nota y finalmente él en base, como digo, no a una pauta, pero sí en base a ciertos criterios que son psicológicos básicamente, establece algunos rasgos conductuales del candidato. ¿Ya? Eh, es complejo este test, es complejo porque, como les digo, el hecho de no poder clasificarlo, tabularlo, organizarlo, es muy subjetivo, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Queda mucho la interpretación del psicólogo. ¿Ya? Y también toma bastante tiempo, toma harto tiempo. Entonces, por lo general se aplica, pero no es de lo que más se aplica por lo mismo. Que hay otros test que permiten codificar la información y que obviamente eso facilita los resultados. Por eso esa es como una de las desventajas que tiene este Profe, tipo de test. una consulta. Ujú. ¿Estos tipos de test se pueden aplicar para cualquier tipo de cargo o en No. específico? O sea, a ver, estos tests primero se aplican cuando requieren comprobar ciertos aspectos conductuales de la persona. ¿Ya? Entonces, no, ya de partida no cualquier cargo va a requerir ese tipo de evaluación. ¿Ya? Estamos hablando por lo general cuando se requiere ciertas competencias. No estamos hablando de cargos operativos a nivel básico, sino que estamos hablando de cargos que ya requieren, más allá de que la persona sepa hacer una tarea, que tenga ciertas habilidades conductuales, ciertas competencias blandas, como vamos a hablar. Entonces, cuando necesita ese tipo de evaluación, es cuando se aplican estos tests. Gracias, profe. Si el cargo no requiere como de muchas competencias conductuales, no se aplica en mucho este test porque precisamente va a eso, ¿ya? Va a evaluar comportamientos, competencias, eso. Ya, este es el test de apercepción temática. Y como yo les comentaba, no tienen una única interpretación, ya que no es estandarizado. Ahí más que nada va a depender mucho de la intuición y de la percepción del psicólogo para poder clasificar e interpretar los resultados. Por último, no por último, perdón. En tercer lugar están las técnicas expresivas o gráficas, ¿ya? Que directamente tienen que ver con teatro. Haga algo, dibuje, haga una figura, complete una frase, o también hay test como muy parecido al anterior donde hay un dibujo incompleto y el candidato tiene que continuar el dibujo y después ponerle un título, por ejemplo. ¿Ya? Esos son los test de expresiones o que son gráficos. ¿Ya? Son más fáciles de aplicar, ya que no requieren, digamos, pueden ser hasta auto-aplicados, y el más conocido, y me imagino que todos alguna vez hemos hecho, es la persona bajo la lluvia, ¿ya? Donde el candidato simplemente con una hoja de papel y un lápiz se le puede evaluar a través de un test proyectivo, ¿ya? Entonces, ahora la idea es que podamos trabajar precisamente en lo que es el test de la persona bajo la lluvia. ¿Lo conocen, cierto? ¿Le ha tocado hacerlo alguna vez? Sí, mientras Ya. uno más detalle le pone, es como que mejor calificado queda una cosa así. Cuando así le hace el paraguas o si le hace piso, como que ven todos esos puntos. Vamos a ver eso a continuación. Entonces, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Me imagino que todos tendrán a mano un lápiz y un papel, ¿o no? Sí, profe, yo sí Sí. por lo menos. Sí, Igual. profe. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a pedir que dibujen una persona bajo la lluvia. No les voy a pedir que lo muestren, no, sino que simplemente para el ejercicio práctico de poder revisarlo con una pauta básica que yo tengo, les pido que en 2 minutos dibujen una persona bajo la lluvia. ¿Ya? Insisto, no lo vamos a mostrar, sino que simplemente después yo le voy a mostrar como una pauta de revisión y vamos a ir viendo cierto análisis, ¿ya? Y ustedes van a analizar si están en concordancia o no con su tipo de personalidad, ¿ya? Entonces, 2 minutos para que dibujen una persona bajo la lluvia, ¿ya?
Ya, ¿terminaron? Sí, profe. Sí, Ya, súper. Entonces, ahora les voy a mostrar una pauta general que igual se las voy a enviar después para que la tengan, de cómo se revisa o cómo se puede interpretar este test de la persona bajo la lluvia, ¿ya? Ahora, y les quiero en ese sentido hacer hincapié en lo que les voy a decir ahora. Este es un test igual bien controversial, digamos, bien usado, pero es bien controversial, digamos, porque precisamente, al igual que el test de las imágenes, es muy subjetivo, incluso puede ser incluso más subjetivo, que si cuando hablo de subjetivo que queda mucho en la interpretación de la persona que lo va a revisar, ¿ya? Entonces, existen igual una serie de manuales y literatura al respecto de este test que igual muchas veces no necesariamente van en la misma línea, ¿ya? Entonces, si bien es un test que efectivamente nos puede dar información, es un test que a nivel proyectivo no nos va a dar muchas luces del candidato a fondo, ¿ya? Porque obviamente es un dibujo, ¿ya? Y un dibujo que si hasta el candidato escucha mal las instrucciones no necesariamente lo puede responder bien. Entonces, lo que vamos a revisar ahora es como para que tengan una idea general de más o menos cómo es la estructura de revisión que tiene este test, ¿ya? Y como les digo, generalmente se aplica porque es barato y es rápido. O sea, tal cual como lo hicimos ahora, ustedes se demoraron 2 minutos y para un proceso de selección solamente tiene el costo de entregarle la hoja al candidato. O sea, es súper barato, digamos, versus otro tipo de evaluación. Entonces, por eso se usa tanto, y lo más probable es que ustedes también, incluso les toque aplicarlo. O sea, no necesariamente revisarlo, pero sí aplicarlo. Yo creo que este test también es parte de los procesos muchas veces de evaluación masiva, donde los candidatos mientras están en la espera, quizás se les pasa una hoja y se dibuja una persona bajo la lluvia, ¿ya? Eso Profe, como antecedente general, ¿sí? este test de del árbol, o sea, de Bajo la Lluvia, ¿tiene algún autor? Sí, todos estos test tienen un autor. No sé si lo mencionáis, pero sí, obviamente tiene un autor. Obviamente todos los test vienen desde la psicología y tienen una base científica también, ¿ya? Eso. Ahora, por lo general cuando el candidato lo realiza tal cual como ahora. O sea, solamente la instrucción que se le da es decir, dibuje una persona bajo la lluvia. No hay más instrucciones. Dibuje una persona bajo la lluvia. Y la primera situación que pasa, que quizás también a ustedes les pasó, es que generalmente las personas se dibujan a sí mismos bajo la lluvia, ¿ya? Y no necesariamente lo que se está preguntando, ¿ya? Y es como una primera observación general, ¿ya? Generalmente la instrucción es dibuja una persona bajo la lluvia, ¿ya? Y de ahí, obviamente, cómo el candidato interprete esa instrucción es precisamente también de las cosas cómo se evalúa, ¿ya? Eso, voy a compartir la pantalla para que veamos este manual. Ya, ahí está. Entonces, para evaluar este dibujo, este test proyectivo, gráfico, llamado Persona bajo la lluvia, se utilizan generalmente 8 tipos de recursos expresivos en este caso, ¿ya? 8 características del dibujo que son las que se evalúan, ¿ya? Primero, las dimensiones. Si el dibujo es grande, es pequeño, es tamaño normal, etc. Segundo, el emplazamiento. ¿Dónde está el dibujo? Si la persona dibujó al centro, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, etc. Los trazos quiere decir las líneas, ¿ya? Si son continuas, si son inseguras, si son curvas, si son rectas, etc.
Obviamente a eso ahí vamos a ir viendo un poco qué trazos se asemejan a qué tipo de personalidad, ¿ya? La presión, qué tanto el candidato marca el lápiz sobre la hoja para hacer el dibujo, eso también evidencia cierto tipo de personalidad, ¿ya? El tiempo que se demora, la secuencia, es decir, partió por la persona, partió por la lluvia, partió por hacer otras cosas, etc. Si tiene movimiento o no tiene movimiento el dibujo, ¿ya? Si es un dibujo más bien donde no se aprecia mayor movimiento o si precisamente hay otros elementos que agregan que efectivamente se vea algún tipo de movimiento en el dibujo. Y por último, el sombreado. Tiene que ver si el candidato solamente dibuja las líneas o ya empieza a dibujar sombras, etc. ¿Ya? Generalmente esos son los 8 recursos que más se evalúan, ¿ya? Entonces, por ejemplo, insisto, hago hincapié en lo mismo, estas son interpretaciones que pueden variar de un autor a otro, pero generalmente van en una línea similar, ¿ya? Cuando hablamos de las dimensiones, hablamos del dibujo de tamaño, entonces, del tamaño del dibujo, ¿verdad? Entonces, acá básicamente lo clasifican pequeño, grande, muy grande, ¿ya? La cantidad de conceptos que da es bastante amplia, si se fijan, ¿ya? Y no necesariamente son negativos o positivos, porque también hay que tener ojo con esos chicos, porque, por ejemplo, cuando habla de dibujo pequeño, lo dice como timidez, no reconocimiento, autodesvalorización, que se puede entender como características negativas, pero también dice que transmite sencillez, introversión, humildad, que no necesariamente son características negativas. ¿Fijan? ¿Ya? Da ciertas luces, ¿ya? Pero en realidad, si se fijan, es bastante amplia la interpretación que da con respecto a eso, ¿ya? Desde una persona que puede ser tímida, simplemente a una persona que es humilde, ¿ya? Un dibujo grande puede ser una persona que tenga una necesidad de mostrarse, de ser reconocido, de ser tenido en cuenta, una persona con un ego muy, muy alto, etcétera, ¿ya? Un dibujo muy grande, ya tiene que ver un tema básicamente con autorregulamiento, etcétera. Entonces acá lo ideal, obviamente, que se espera es que el dibujo mediano, que es ahí, la persona bien ubicada en el espacio, o sea, que obviamente el dibujo de la persona sea proporcional al tamaño de la hoja, ¿ya? En el sentido de que no sea grande ni muy pequeño, ¿ya? El emplazamiento hace referencia muchas veces a lo que tiene que ver con, o sea, hace referencia a la posición, ¿ya? ¿Dónde ubicamos a la persona? Entonces, acá habla, por ejemplo, del margen derecho, que como personas que miran más el futuro, lo consciente, la autoridad. El margen izquierdo son personas que supuestamente miran más al pasado, un poco más inconscientes. Las personas que se dibujan al margen superior generalmente más alegre, etc. ¿Ya? Aquí el criterio adecuado a la realidad, como es ahí, es al centro de la hoja. O sea, idealmente el candidato tiene que estar dibujado al centro. No a alguno de los costados, ni arriba ni abajo, sino que idealmente al centro. Ahora, por lo general, y en mi experiencia, casi todos los candidatos, cuando hacen este test, lo responden con los criterios ajustados a la realidad. O sea, la persona de tamaño normal, al centro, sin mucho detalle, sin mucha sombra, etc. Por lo general, no hace eso, ¿ya? Los trazos tienen que ver con las líneas, por ejemplo, ¿ya? Se supone que una persona como sana hace una línea armónica y dibuja todo de corrido, etc. Una línea entrecortada puede generar ansiedad, inseguridad, etc. Línea redondeada se asocia como al sentido más estético, de más atención a los detalles, por decirlo de alguna forma, ya más que una línea a veces muy recta, etc. Líneas tirantes significa tensión, etc. ¿Ya? Lo vamos a dejar hasta ahí porque yo se los voy a enviar para que después lo puedan ir viendo con detención, pero más o menos para que tengan una idea de cómo se va a ir, se tiene que ir revisando de acuerdo a distintas características, según el tamaño, el tipo de trazo, las dimensiones, en este caso la presión, qué tanto la persona presiona el lápiz sobre el papel, ese tipo de aspectos son los que se evalúan acá, ¿ya? Entonces después yo les voy a hacer llegar esto para que ustedes también puedan contrastar en el fondo con los resultados que ustedes tuvieron, ¿ya? Eso. Y el último test, que es el que más se utiliza, es el test de Lucher, que es el test de los colores. ¿Lo conocen también? Sí, profe. Sí que habló un poquito de eso, profe, de los colores.
precisamente los colores, o la escala de colores que están abajo de la presentación. ¿Ya? Esto tiene que ver básicamente con esta lógica que tienen los test proyectivos de evaluar la secuencia, el orden, y en función, en este caso, de los gustos que el candidato tenga por cierto tipo de color. ¿Ya? Básicamente lo que busca explorar son, como dice la PPT ahí, dimensiones psíquicas a las que no se tiene acceso por otros medios, ¿ya? Por lo menos a través de una conversación o a través de la observación, ¿ya? Y que básicamente, como son test predictivos, insistimos, tienen que ver con indagar aspectos de la personalidad del candidato, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste este test? Este test funciona con un librito, con un cuadernillo, ¿ya? Que tiene distintas hojas, y en esas hojas hay distintas láminas con colores, como con la gama de colores que ustedes están viendo también en su pantalla, ¿ya? Y el psicólogo, en este caso, va guiando la entrevista, y generalmente por cada hoja al candidato se le consulta cuál es el color que más le gusta. El candidato tiene que elegir uno. Después, ya, ¿cuál es el otro que más le gusta? ¿Cuál es el tercero que más le gusta? Y así el candidato empieza a ordenar y clasificar los colores en función del gusto, ¿ya? También se le hace la pregunta contraria en algunas hojas. ¿Cuál es el color que menos le gusta? El segundo que menos le gusta. Y así sucesivamente, ¿ya? Y muchas veces se hace dentro del mismo test se va repitiendo la misma pregunta, o sea, están los mismos colores y se vuelve a repetir cuál es el color que más le gusta, etc. Un test que dura aproximadamente 10-15 minutos, ¿ya? Y dentro del cual también, como han salido temas, hay bastantes mitos, ya de que, creo que también alguien había dicho el tema de qué colores se tienen que elegir, ¿ya? Siempre se habla de que la preferencia es elegir obviamente los colores vivos, los colores verdes, naranja, amarillo, no necesariamente el negro, ¿ya? El blanco un color más bien neutro, etc. ¿Ya? Pero más allá de esas como cierto tipo de indicaciones que a veces se dan, obviamente la idea es que el candidato pueda entregando respuestas certeras para en el fondo poder nosotros evaluar su tipo de personalidad, ¿ya? Aquí tampoco hay respuestas buenas y malas, ¿ya? No hay respuestas buenas y malas, sino que en el fondo lo que busca es conocer el proceso de razonamiento del candidato, ¿ya? A través del orden que él le va dando a estos colores, ¿ya? Como viene de la psicología, se basa en establecer la relación entre las reacciones psicológicas y estímulos cromáticos. Cuando hablamos de estímulos cromáticos, nos referimos a los estímulos que producen los colores, ¿ya? Obviamente hay colores que a nosotros nos gustan, nos agradan, nos producen cierta reacción, y otros colores que quizás no nos agradan, que no nos van a generar esa reacción, ¿ya? Por ejemplo, no sé, vamos a ver una casa, un color que nos gusta y nos va a encantar esa casa. Pero si esa misma casa está pintada un color que no nos gusta, lo más probable es que nuestra reacción no sea positiva ante esa casa, ¿ya? Ese tipo de reacciones a los estímulos cromáticos es lo que evalúa el test de Lucha, ¿ya? Básicamente, y se basa en el supuesto de que los significados tienen un significado, los colores tienen un significado objetivo. Es decir, que los colores no tienen una interpretación para cada persona, sino que los colores de alguna forma interpretan para todos lo mismo, ¿ya? Es decir, la misma estimulación cromática para todos los individuos, tal cual como dice ahí, ¿ya? Pero a pesar de eso hay una subjetividad, es decir, cada persona también obviamente puede tener variación, ¿ya? En el grado de aceptación o rechazo de un cierto color, ¿ya? Ahora, con respecto a la aplicación de la interpretación en sí, ¿ya? A la persona, como yo les comentaba, se les presenta la tarjeta o este cuadernillo, ¿ya? Y se le pide que vaya ordenando los colores en función de su preferencia, ¿ya? Y en ese sentido el candidato tiene hasta, como dice ahí, 400 combinaciones para poder en el fondo elegir cuáles son los tipos de colores que más le gustan, más le acomodan en el fondo, ¿ya? Y los van clasificando en torno a su gusto o a su disgusto. Y eso también, obviamente, tiene un proceso posterior de tabulación. Obviamente también tiene un cuadernillo donde se van tabulando los resultados y el psicólogo después obtiene resultados que son de tipo numérico, ¿ya?
Acá hay una pequeña como referencia a qué significa los colores. Y cuando hablamos de qué significa o qué representan, hablamos de esta objetividad, ¿ya? De que los colores por lo general para todos nosotros representan ciertas cosas que todos lo entendemos de la misma forma, ¿ya? Que es una de las bases y los pilares científicos, digamos, que sustentan este tipo de test, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el color rojo alude a la excitación, necesidad de actuar, el amarillo es un poco más templado, la necesidad de proyectarse, etc. Colores complementarios como los violetas, café, marrón, negro, gris, ¿ya? Son por lo general colores que pueden indicar cualidades positivas, que en relación tienen que ver como con personas de carácter más templado. El rojo generalmente se va a caracterizar a las personas que de alguna forma son como más fuertes, ¿ya? Son como más potentes, como que son más duras, ¿ya? Los colores un poco más complementarios tienden a caracterizar a las personas que son un poco más templadas, un poco más reflexivas, ¿ya? El color violeta también dice acá que representa la transformación, el gris es un indicativo de neutralidad, de indiferencia, etc. ¿Ya? Entonces, obviamente, en función de los tipos de colores que ustedes vayan eligiendo, y también en función de esto que les estoy mostrando yo ahora, de esa interpretación que se le da a los colores, el psicólogo va construyendo un patrón de comportamiento de usted, ¿ya? Ven, acá dicen que generalmente el color blanco funciona como un color de contraste, y es más bien neutro, digamos, ¿no? Muy pocas personas eligen el blanco por lo general, por lo mismo, porque es un color que generalmente se atribuye un carácter bastante neutro, ¿ya? No se le asigna una carga, como se le carga, por ejemplo, como decíamos, al rojo, que tiene como esa intensidad, o quizá el azul, cuando lo asocia con el mar, con la calma, etc. ¿Ya? Eso es lo que tiene que ver con el test de Lucher, ¿ya? Yo les voy a mandar, terminando acá un ratito más, la presentación y también el manual para que sepan cómo se evalúan los resultados del Zuliger como la persona bajo la lluvia. ¿Ya? Esos son los test proyectivos que más se utilizan. Hay un montón más, pero yo creo que los que les mostré son los que definitivamente son los 4 que más se utilizan en cualquier proceso de selección que requiera medir de ciertas competencias o habilidades del candidato. ¿Ya? Eso, chicos. ¿Dudas, consultas con lo que vimos hoy? ¿No? ¿Todo bien? No, profe, todo bien. Ya, súper. Otra cosa, mañana, yo estoy con esta reunión, chiquillos, les pido muchas disculpas, pero estamos con un tema del examen de título que comienza la próxima semana, así que estamos con hartos temas. Mañana tengo una reunión a las 4, entonces también les quería pedir si podíamos, o sea, a ver cómo lo hacemos mañana, en el fondo, porque yo creo que esa reunión se proyecta que va a durar 1 hora y media. Entonces, yo no sé si podemos partir la clase a las 5:30 mañana. Por mi parte no hay problema, profe. Sí, Sí, igual. tampoco tengo problema. Ya, los demás tampoco. Pues si no, lo otro sería hacerla antes. Yo tampoco tengo problema. No, ¿A qué profe, horas, en la profe? tarde nomás mejor. No, de hacerla antes debería ser como las 2:30. No, más tarde puede ser. ¿A las 5:30 entonces? ¿Lo dejamos a las 5:30? Sí, Sí, a las 5:30. Ya. eso. Recuerden, chicos, que mañana Profe, es la última clase. ¿Sí, William? ¿lo puedo molestar con una pregunta sobre el cuestionario de la semana anterior? Había ¿Sí? una pregunta que nombraba test, pero eran test de inteligencia. ¿Los test de inteligencia sirven para sacar ciertas conductas de la personalidad de una persona? No, para usted la inteligencia, que fue lo que nosotros estábamos viendo ayer, tiene que, más que nada, no está viendo aspectos de personalidad, está viendo aspectos de aptitudes, habilidades, para lo que la persona es fácil, si es más fácil el razonamiento matemático, si es más fácil la competencia comunicacional. Mide eso, lo que estamos viendo hoy día es lo que ven aspectos de personalidad. Ah, Entonces era entiendo. Gracias, profe. falsa, profe. Entonces era falsa esa pregunta. Si mal, no me acuerdo de la pregunta en sí, pero creo que Sí, Sí, era esa era falsa. una pregunta, era Yo con le sí, puse pillería. una pregunta falsa. capciosa, se podría decir.
Te Sí, Yo pillaba. le puse falsa, pero no sabía si la había tenido bien o Creo mal, que, porque creo que como eran, los test de personalidad son los siguientes y le nombré los test de inteligencia. sí, Sí. sí, Sí, Ah, sí, eso era, sí, sí, está bien, la falsa. Profe, una ¿Cómo consulta. saber cuál es la buena, o sea, cuál es la mala que tuvimos? Sí, yo ahí va lo mismo. Si se pudiera, cuando uno igual hace los quería eso. cuestionarios, hacer como una, quizás no retroalimentación, pero decir, mostrar las que uno se equivocó, porque, por ejemplo, según yo tenía todo bueno y me saqué un 5. Entonces, no sé qué es Sí, lo que miren, tuve malo, no. algo pasó, porque de partida yo la había dejado configurada desde hace como 2 semanas atrás, y cuando la fui a activar se había desconfigurado. Pues por eso no estuvo listo en panel, la activé. Y yo la dejo precisamente configurada con la retro. Entonces, por ejemplo, si una pregunta que es verdadera, ustedes marcan falsa, les dice por qué se equivocaron. Así, de hecho, yo o sea, así estaba configurado. Lo más probable es que no le activé el botón, así como dejar OK, y eso no pasó, ¿ya? Pero esa herramienta está porque, de hecho, yo me di el trabajo de a todas las preguntas colocarle el feedback, si se equivocaba, ¿ya? Pero no pasó, no pasó, porque seguramente, a pesar de que lo configuré, no lo activé. Entonces, para el siguiente, lo voy a dejar así, obviamente voy a preocuparme de que el botón esté activado, cosa que cuando ustedes terminen y les dé la nota, les diga cuáles son las que estaban equivocadas y por qué se equivocaron, ¿ya? Ahora, si requieren saber del anterior, porque ahora traté de dejarlo visible en la tercera semana, pero no pude. No pude como hacerlo retroactivo para que ustedes lo pudieran ver, porque entiendo que ya está cerrado. Entonces, si alguien tiene alguna duda puntual, me escribe, yo lo reviso en el aula y le respondo. ¿Ya? O si Sería incluso, bacán, profe, porque yo me enredé con eso, o sea, creía que la había contestado mal, po, pero contesté otra mal y no sé cuál al final de cuentas la que contesté mal. tampoco les puedo decir la 1, la 2, la 3, porque el sistema va cambiando el orden de las preguntas. Entonces, no para Sí, pues, todos el orden fue a fue la el mismo. Entonces, tampoco lo puedo decirle como cuál es la buena y cuál es la mala. ¿Ya? O quizás no, hagamos una cosa más fácil, mejor. Mañana cuando parta la clase, revisamos uno a uno las preguntas. ¿Ya? Sí, Para que no mejor, quede duda. profe, Ya, hagamos eso. para Entonces, ya, que no profe, quede gracias. duda. ahora no alcanzo porque vi que tengo otra reunión, pero mañana cuando parta la clase, hacemos la revisión de la semana pasada y para el de esta semana voy a dejar activada la corrección. ¿Ya? Eso, Bacán, chicos. gracias, Ya, profe. profe, gracias. Nos vemos mañana a las 5:30 entonces. Nos vemos, que esté bien. Estén bien, chao, chao.